Tienes tú una alegría que soy el último, con lo cual siempre es agradecer. Vamos a ver, nuestra posición, pues obviamente el discurso del presidente se ha centrado en abordar la crisis energética, la inflación, las cuestiones de las crisis que, digamos, efectivamente nos afectan en la actualidad y con más fuerza. Pero hemos echado en falta que se olvide tan obviamente la crisis que nosotros venimos denunciando, que es la crisis estructural de buena parte de España, del desarrollo de lo que hemos dado a denominar los territorios de la España vaciada, que afecta, digamos, a una de las políticas que el mismo presidente declaró que era uno de sus 4 ejes horizontales o transversales en los que iba a basar toda su política y que figura como tal en los planes de recuperación, cuál es la política de cohesión territorial, y en un debate del Estado de la Nación que supuestamente pretende evaluar cuáles van esas políticas y cómo van a ser esas políticas, hay apenas mínimas referencias en su parte final a ese supuesto vector de cohesión territorial que se declaró ser tan importante, ¿no? Para nosotros se trata de que deben existir medidas estructurales que afronten ese problema y también que simultáneamente se impregnen todas las medidas desde esa perspectiva territorial. Ha sido paradójico, por ejemplo, oír hablar de bonificaciones del 100% de cercanías, de trenes de media distancia, cuando resulta que en la mayoría de los territorios de la España vaciada no tenemos trenes, no tenemos cercanías. Es más, los trenes convencionales los están quitando, nos están frenando esa movilidad. Entonces, queremos que haya una solución también para la movilidad sostenible en el mundo rural. ¿Cómo se va a bonificar a todos aquellos ciudadanos que prácticamente tienen que nacer con un coche para moverse en el mundo rural? Va a haber también bonificaciones, va a haber unos bonos de transporte al 100%. No se comprenden esas paradojas, esas políticas de supresión de tren convencional, como ha pasado, por ejemplo, en buena parte de los territorios que comentamos, y recientemente está a punto de suceder también con el tren convencional de Cuenca, que unía Cuenca por la vía tradicional con Valencia. Hay muchas cuestiones que no llegamos a entender cómo se aplican si se dicen estar defendiendo otras medidas correctoras. Lo mismo sucede con el anuncio de realizar 12.000 viviendas públicas en la Comunidad de Madrid. Nos parece bien, pero también reclamamos que precisamente uno de los problemas estructurales que tiene la España vaciada y que se necesitan para la repoblación y que han venido siendo reiteradamente denunciados es la falta de vivienda pública en alquiler en todas aquellas pequeñas ciudades, pueblos, territorios que podrían acoger buena parte de emprendedores y no lo pueden hacer por falta de vivienda. Y también otra cuestión que se traduce del mensaje que da el presidente, y es que como si la implantación de las energías renovables, tal como se está haciendo, o sea, implantación a base de grandes proyectos de macrocentrales, supusiesen una reindustrialización del medio rural. En modo alguno suponen una reindustrialización, en modo alguno crean empleo más allá del empleo que se produce cuando se instalan, pero luego en toda su vida útil el empleo es mínimo, por no decir prácticamente nulo, y no es una reindustrialización. Lo que es un proceso extractivo parecido al modelo colonial del siglo XIX, donde se extraen recursos y todavía, tal como se está haciendo, no se repercute sobre la sociedad que lo soporta ningún tipo de beneficio que le permita asumir como propio ese modelo de desarrollo. Creemos que este es un tema muy importante, porque incluso se ha anunciado que España se va a convertir en un exportador de electricidad. Los territorios que vamos a sufrir esa implantación exigimos, tal como dice la Ley de Cambio Climático, precisamente a propuesta de una enmienda de Teruel existe, que la implantación de las energías renovables debe hacerse con respeto al patrimonio natural, cultural y contribuyendo al desarrollo de los territorios en los que se implantan. Si no es así, es difícil que sea socialmente aceptado como debería serlo un proceso de este tipo. En resumen, creemos que este debate en las medidas anunciadas peca, como otras muchas acciones del Gobierno, de una visión urbanocentrista del desarrollo del país. España no es eso. Más del 70% del territorio es España vaciada, es un mundo rural para el que no se han anunciado apenas medidas. Simplemente se ha hablado de una nueva PAC que no sabemos qué contendrá. Esperemos que esa nueva PAC, por lo menos, sí que contribuya a frenar los desequilibrios internos que se producen en el mundo agrario entre las distintas regiones, o, por ejemplo, concretamente en nuestra provincia, que no acertamos a explicar por qué un campo en Teruel cobra la mitad que un campo en la línea fronteriza con otra región, ¿no? Ese tipo de cuestiones de desigualdades internas que nos afectan a todos. Por eso esperamos más concreción en el debate posterior a la ley, pero nos parece que falta un compromiso real
un compromiso real con la cohesión territorial que se dice ser una de las directrices de la acción de Gobierno. Esa cohesión territorial que se pregona debe pasar de las palabras a los hechos, debe convertirse en una acción de Gobierno que impregne todas las políticas. Y por lo que estamos viendo, se siguen haciendo políticas en transporte, en vivienda, absolutamente de concepción urbanocentrista, con la que no estamos en modo alguno de acuerdo. Muchas gracias.